Estamos listos. Estamos listos. Creo que sí. Bueno, Listo. muy bien. Muchas gracias a todos y todas quienes se han conectado para participar en este taller virtual sobre el monitoreo y evaluación de la adaptación, con un énfasis principal en el monitoreo de las medidas adaptativas enfocadas en los sectores o áreas temáticas de agua y agricultura. Para quienes no me conocen, soy Lenquisa Angulo Villarreal, coordinadora regional del proyecto Andes Resilientes. Esta actividad, informar que esta actividad será conducida en los aspectos técnicos por el IISD, que es la entidad socia del proyecto. Decir también que con esta actividad y otra que está prevista a ser desarrollada el 14 de mayo, culminamos las actividades regionales de la primera fase del proyecto Andes Resilientes. Con esto quisiéramos iniciar este taller con esta breve introducción señalando cuáles son los objetivos que nos animan con esta actividad. En primer lugar, examinar las aplicaciones en torno al monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio climático, enfocada principalmente en estos temas que ya hemos informado, agua y agricultura, realizadas en el marco de experiencias conducidas en otros países fuera de la región. Se van a presentar 3 casos, que son los de Ruanda, Liberia y Namibia, pero igualmente queremos examinar los avances que países dentro de la región andina hemos logrado impulsar, hemos logrado construir. Me estoy refiriendo a los avances que respecto a este tema se tienen tanto en Bolivia como en el Perú. Ese es el primer objetivo. El segundo es que juntos, todos los participantes y organizados en 3 grupos, podamos examinar cuáles son los desafíos a los que se enfrentan nuestros países en el proceso de realizar estos trabajos de monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio climático en estas áreas temáticas, ¿no? Los desafíos, las formas también en las cuales se están encarando estos desafíos, pero también qué perspectivas para encontrar soluciones respecto a limitaciones o desafíos que estamos encontrando en estos procesos, ¿no? Entonces, estos son los 2 objetivos que nos animan en esta actividad. Voy a pedir a Nani que por favor se pueda proyectar la agenda, podamos compartir rápidamente cuál es la agenda que va a seguir el desarrollo de esta sesión. Vamos a tener, como ya les hemos dicho, estas experiencias en estos 3 países, Ruanda, Liberia y Namibia, no solamente una narrativa, una descripción de los avances, sino cuáles son los grandes aprendizajes que se han podido obtener hasta ahora. Vamos a ir a una breve sesión de preguntas y respuestas donde los participantes puedan tener oportunidad de hacer consultas a los colegas que van a compartir estos casos. Seguidamente vamos a tener también la sesión ya de presentación de los avances y las perspectivas de trabajo que a este respecto se tienen en la región y concretamente en Bolivia y Perú. Luego de lo cual vamos a tener esta discusión, este intercambio, que esperamos sea bastante proactivo, en 3 grupos organizados cada uno en el tema del agua, otro en agricultura y el tercero en poblaciones rurales. Terminada esta dinámica de discusión en mesas redondas, vamos a pedir que se haga una suerte de relatoría de lo que han sido las conclusiones principales de estos grupos y luego cerraremos la sesión con algunas conclusiones. Y esta es la dinámica que estamos proponiendo, así que muy agradecida a todos quienes se han conectado a esta sesión y esperamos que lograr un intercambio provechoso para todos y todas. Gracias. Vamos a dar paso a una fotografía de todos los participantes y luego de ello
Le voy a pedir a nuestro colega Patrick Gardat, especialista del IISD, que se encargue ya de la moderación, conducción de la presentación de los casos. Muchas gracias. Por favor, si nos pueden ayudar prendiendo sus cámaras para poder hacer la foto grupal. A ver, vamos a esperar unos segundos. A ver, seguimos prendiendo camaritas, seguimos prendiendo camaritas. Un segundo, como somos muchos en sala, voy a ir a la otra. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Continuamos entonces. Ok, solamente para comentarles, bueno, primero muchísimas gracias por estar aquí. Para comentarles, también les hemos enviado digamos, este pequeño resumen, ¿no? De lo que es para poder cambiar el switch del lenguaje. En la parte de abajo van a poder encontrar un icono de un mundito que hice de interpretación. No sé si todos ya lo observan en la parte de abajo del Zoom. Es un icono de interpretación donde ustedes pueden elegir el idioma de su preferencia. Si desean hablar, bueno, en inglés o en español, van eligiendo el canal para que lo puedan escuchar. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, Patrick. Sí, buenos días. Gracias, Nani. Gracias, Lenquisa. Hola a todas y todos. Mi nombre es Patrick Guerda. Trabajo en el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, que alberga la Secretaría de la Red Global NAP o NAP Global Network. Y la Red Global NAP apoya a los países en desarrollo, proporcionando apoyo técnico, pero también organizando eventos de aprendizaje entre pares y desarrollando productos de conocimientos sobre lo que hace que la adaptación al cambio climático sea efectiva. Y esto incluye examinar a temas como el género y la inclusión social, la gobernanza multinivel y, por supuesto, el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje. Y este año celebramos el 10º aniversario de la Red Global NAP. Y hasta el día de hoy hemos apoyado a más de 60 países en sus procesos de planificación nacional de adaptación. Y hoy vamos a escuchar a 3 de nuestros socios de país sobre sus experiencias desarrollando y operacionalizando su sistema monitoreo, evaluación y aprendizaje para la adaptación. Van a compartir algunos de los desafíos y lecciones hasta ahora y también van a dedicar unos minutos para responder a sus preguntas. Entonces ya quiero agradecerles mucho por tomar el tiempo hoy para unirse a esta sesión. Y vamos a empezar con Amy, quien va a hablar sobre el gran trabajo que están haciendo en Ruanda. Entonces, Amy, ya puedes empezar. Bueno, Yeah, muchas so gracias. can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Sí. So, yeah, thank you very much. Muchas gracias. Yeah, this is so my presentation actually is Mi presentación on sharing some experience and tiene que ver con compartir experiencias y nuestro esfuerzo para desarrollar e implementar el sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje para la adaptación. Empezamos con agricultura. Ahora estamos trabajando en asentamientos humanos y los sectores de transporte. Bien,
Este es el esquema de mi presentación. Obviamente voy a empezar con breves antecedentes y el contexto. Luego voy a tratar de mostrarles los principales pasos que ha tomado Ruanda para construir su sistema MEL para el proceso NAP, el estado actual del sistema MEL en Ruanda, los principales retos y cómo es que Ruanda está tratando de sobrellevar algunos de los retos o desafíos. Y luego voy a terminar con mi presentación hablando sobre las lecciones aprendidas. Para darles algunos antecedentes y contexto, desde abril del año pasado, en el año 2023, el gobierno de Ruanda, a través del Ministerio del Medio Ambiente, recibió apoyo financiero y técnico de la Red Global del Plan de Adaptación Nacional para operativizar el marco para adaptación, empezando con la agricultura. El trabajo empezó en abril, eso es lo que estaba diciéndoles, y cubrió el periodo, bueno, en realidad, empezó en abril de 2022, pero terminó en febrero del año 2023. Esa fue la fase 1. Luego, en septiembre de 2023, empezamos con la fase 2, que se enfocó principalmente en otros dos sectores, que son asentamientos humanos y el sector transporte. Bien, la pregunta ahora es cuáles son los principales pasos que se tomaron en Ruanda para operativizar el sistema MEL, al menos para la fase 1, porque era muy crítico, fue la base de todo. Así que, como les dije, empezamos con el sector de agricultura, pero estas fases pueden ser utilizadas por otros sectores también. Obviamente, empezamos con comprender cuál era el contexto de la política. Saben que cada país es único y su contexto de política es diferente, así que tenemos que realmente comprender cuál es el contexto político o de políticas que están guiando u orientando el sistema MEL. Luego pasamos a definir el propósito y el enfoque. Utilizando los materiales de este marco de política, es importante evaluar el propósito y el énfasis o el enfoque, pero también tratar de ir más allá de lo que está escrito en el documento, sino que se tiene que ver cuáles son las necesidades principales de las principales partes interesadas. Por ejemplo, las instituciones del gobierno, pero también algunos socios de desarrollo que están trabajando en Ruanda. El tercer paso es principalmente identificar indicadores para rastrear la adaptación en cualquier sector determinado. Para el primer caso nos estamos enfocando en la agricultura. Luego requerimos identificar las fuentes y el tipo de datos e información para cada indicador. Luego tenemos que desarrollar un marco institucional para la adaptación en el sector agrícola, pero se puede aplicar fácilmente a cualquier sector. Luego empezamos a operativizar el sistema MEL al brindar información y datos creíbles sobre adaptación en el sector de agricultura, pero también lo estamos utilizando para el sector de asentamientos humanos y transporte. Todo esto es para informar la planificación y la toma de decisiones. Muy bien. Este es el estado actual. Como les dije, empezamos con la primera fase. No quiero dedicar mucho tiempo a ello, pero para propósitos de información, estuvimos utilizando dos tipos de plantillas. Una de ellas era para recolectar datos cuantitativos y la otra es cualitativa, utilizando algunos estudios de caso cualitativos. Luego, la fase inicial del piloto de MEL fue completado con datos e información rastreada por el gobierno de Ruanda, tanto para propósitos cuantitativos y cualitativos, y también se compartieron las lecciones aprendidas. Y como parte de este intercambio y este aprendizaje, pudimos compartir 4 notas informativas que ya están disponibles en el NAP Global Network, en la red global NAP. Pero ahora en la segunda fase hemos desarrollado 3 notas informativas, pero vamos a terminar teniendo 3 o 4
notas informativas o reportes o informes técnicos que también podemos poner a disposición como parte del aprendizaje y el intercambio de conocimientos. Evidentemente, el propósito de esto es seguir haciendo un seguimiento del progreso, de los avances, no solamente para los otros sectores, sino para este sector en particular. Bien, ¿cuáles son los principales retos? Obviamente hay algunos retos. Estos son los dos retos principales, pero puede que hayan otros retos o desafíos. Por ejemplo, hay retos relacionados con la falta de capacidad técnica y recursos insuficientes, y la implicancia de este reto es que algunas veces podemos tener datos de muy mala calidad que puede tener un impacto negativo en la confiabilidad, pero la solución posible es que estuvimos utilizando una estrategia mixta, y Ruanda es bastante fuerte en lo que se refiere a generar evidencia y poder saber dónde conseguir información. Por ejemplo, tenemos el Instituto Nacional de Estadística de Ruanda, el Ministerio de Agricultura tiene un sistema de MIS bastante sólido, así que estamos utilizando esto para recolectar evidencia, pero ha sido complementado por los datos cualitativos. Por lo tanto, tenemos que realizar algunos estudios de caso también. También tenemos otro reto relacionado con la asignación de recursos y el financiamiento, porque las actividades MEL a menudo compiten con otras necesidades de adaptación inmediatas, y cuando hay recursos limitados tienen que competir por estos recursos. Ese es otro problema que tenemos. Pero hay una manera de abordar este problema a través de la unidad de implementación de proyectos únicos, que es un proyecto que se implementa en determinadas instituciones del gobierno. Así que al utilizar este SPIU, tenemos funcionarios o especialistas a cargo del monitoreo y evaluación e incluso aprendizaje. Así que podemos utilizar estos recursos como una manera de lidiar con estos retos. Así que esto puede ser beneficioso en cada una de las instituciones. Bien, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? En general, las contribuciones determinadas a nivel nacional incluyen varios indicadores para diferentes sectores, pero por lo general, estos no siempre son SMART o inteligentes, o indicadores SMART. No siempre son de tipo SMART. Así que los datos de línea de base, la información disponible y los objetivos son incluidos también. Se hace una medición de los resultados esperados y obviamente esto requiere datos más cualitativos. Generalmente los datos desagregados por género no están disponibles. Esa es una de las lecciones. Número dos, algunas veces se piensa que lograr el producto, el objetivo, la meta en el corto plazo no siempre significa que estás cumpliendo con el objetivo o la meta en el largo plazo. Esta es otra estrategia. Tenemos bastante evidencia en el sector agrícola, pero también en otros sectores. El programa de trabajo MEL, al menos en la fase 1, hemos podido demostrar que el gobierno de Ruanda es capaz de recopilar información sobre indicadores de adaptación, NDC, utilizando los indicadores que estaban disponibles, y este seguimiento se puede hacer fácilmente en dos niveles: cuantitativo, utilizando las fuentes de información disponibles. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, uno puede utilizar fácilmente el sistema MIS del Ministerio de Agricultura, pero si están utilizando, por ejemplo, el sector de asentamientos humanos, hay otros datos relacionados con esos sectores. Por ejemplo, utilizar los recursos o la información del Instituto Nacional de Estadística de Ruanda. Era bastante claro. Y como dijimos, podemos empezar a utilizar la parte cuantitativa y cualitativa, perdón, utilizando algunos estudios de caso. También realizamos otras evaluaciones enfocándonos en el sector de asentamientos humanos y de transporte, y también fue bastante claro que incluso si hay algunas similitudes entre los sectores, existen fuertes diferencias entre estos sectores. Si tomamos el ejemplo de agricultura, por ejemplo, o asentamientos humanos o transporte.
A veces lo que funciona en un sector no funciona en el otro sector. Esta fue una suposición inicial en la fase 1 y pudimos confirmar estas suposiciones, especialmente cuando iniciamos la fase 2, cuando ya nos enfocamos más en asentamientos humanos y transporte. Así que cada sector tiene sus características únicas y la implementación de MEL o monitoreo, evaluación y aprendizaje va a depender significativamente en la identificación clara y el mapeo de fuentes de datos potenciales. Para operativizar un sistema MEL o MEL necesitan un sistema MIS robusto, pero no siempre es el caso. No siempre va a ser el caso. Si son capaces de mapear cada dato y de dónde se puede conseguir datos para cada indicador, puede que eso incluso sea suficiente. Esa es una de las razones por las cuales podemos compartir esto con ustedes. Pero de repente, si ustedes tuviesen más preguntas, puedo brindarles mayor información en caso sea necesario. Muchas gracias. Súper, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con Arthur, quien va a hablar sobre la experiencia en Liberia. Thank you very much. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir el estado de progreso sobre el marco de monitoreo, evaluación y aprendizaje o MEL para el proceso del Plan de Adaptación Nacional en Liberia, las lecciones aprendidas, el progreso, los retos enfrentados y los próximos pasos. Mi nombre es Arthur R. M. Becker, soy funcionario de proyectos en el Departamento de Acuerdos Ambientales Multilaterales y soy el líder técnico para los planes de adaptación nacional de la Agencia de Protección Ambiental de Liberia. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, mi presentación se va a enfocar principalmente en darles antecedentes, breves antecedentes del marco de MEL de Liberia para el Plan de Adaptación Nacional. Luego voy a hablar sobre el enfoque de 4 pasos de este marco de monitoreo, evaluación y aprendizaje para el NAP de Liberia. ¿Qué es lo que recomienda este marco MEL de Liberia para lo que es el NAP y cuáles son las lecciones aprendidas, el progreso alcanzado, los desafíos y los próximos pasos? Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, brevemente. Liberia desarrolló su marco de monitoreo, evaluación y aprendizaje para la adaptación nacional que se finalizó en diciembre de 2022 y recibió el apoyo de NAP Global Network. Ellos brindaron apoyo a Liberia en el desarrollo de este documento nacional. Esto incluía diferentes sectores multidisciplinarios en el proceso de desarrollo del marco NAP. El marco MEL de Liberia ha operado por un periodo de 3 años con el objetivo de construir y complementar esfuerzos nacionales, algunos de los cuales incluía monitorear y evaluar el progreso y los resultados y la implementación de las acciones para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y también el Plan de Acción y la Estrategia Nacional de Biodiversidad del 2007 y la Estrategia y la Política de Agricultura y Alimentación del año 2008. Estos son algunos documentos que fueron consultados para poder informar el desarrollo del marco MEL para lo que es la adaptación nacional. Además, se requiere trabajo para alinear el sistema de MEL para adaptación con los procesos del Ministerio de Finanzas y Planificación del Desarrollo, que son responsables del monitoreo y la evaluación de los programas del gobierno y los proyectos donantes. Durante este proceso de adaptación, estos ministerios pudieron brindar apoyo para poder operativizar este plan. Siguiente diapositiva, por favor. Además, también existe desarrollo de capacidades significativas que van a ser requeridas a nivel de país
especialmente en los casos en que el gobierno y los socios carecen de sistemas MEL uniformes y tienen habilidades o capacidades limitadas para recolectar datos y monitorear las acciones de adaptación. Me voy a referir más a ello cuando hable de los desafíos que enfrentamos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, esta es una foto del documento del marco de monitoreo, evaluación y aprendizaje del Plan de Adaptación Nacional de Liberia, que se culminó en diciembre del 2022. Bien, tenemos un enfoque de 4 pasos al marco de monitoreo, evaluación y aprendizaje para la adaptación nacional en Liberia. El primer paso es monitorear la adaptación nacional de manera específica. El segundo paso es revisar el proceso de adaptación nacional para poder evaluar el progreso que se ha alcanzado, la efectividad y también identificar las brechas asociadas a ello. Existe una evaluación general del NAP que se realiza. Y en tercer lugar, es actualizar de manera iterativa el Plan de Adaptación Nacional o el NAP, que por extensión incluye los procesos de aprendizaje en el camino. Finalmente, el cuarto paso clave es reportar sobre el progreso, los avances y la efectividad y llevar a cabo actividades de extensión para el Plan de Adaptación Nacional del país. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que el marco de monitoreo, evaluación y aprendizaje de Liberia para la adaptación nacional recomienda? Bueno, existen 2 o 3 recomendaciones principales. La primera, una de las recomendaciones principales era establecer un sistema único y coordinado para el MEL y para el reporte sobre la adaptación al cambio climático. Eso fue parte del marco de MEL como parte de la adaptación nacional. Número 2, establecer sistemas para hacer un seguimiento de los avances, identificar logros y evaluar los resultados del proceso de adaptación, así como hacer cualquier cambio que pueda ser necesario, así como establecer mecanismos para facilitar la revisión y el análisis de los datos de adaptación. En tercer lugar, brindar recursos humanos adecuados y fortalecer la capacidad de MEL a nivel nacional, especialmente en lo relacionado con la coordinación e implementación de agencias para permitir la adaptación del sistema MEL para que pueda ser operativizado de manera efectiva a nivel nacional. ¿Qué es lo que este marco recomendaba principalmente? Bueno, alentar el diálogo y el debate entre las partes interesadas para crear un entendimiento común de la importancia del sistema MEL para la adaptación al cambio climático y la necesidad de una coordinación efectiva del sistema en los niveles sectoriales nacionales y subnacionales. Asimismo, escalar o expandir los esfuerzos para integrar el aprendizaje del sistema MEL para la adaptación en las políticas, estrategias y planes del gobierno, a fin de poder facilitar la implementación del proceso del Plan de Adaptación Nacional y agregar valor a las iniciativas de desarrollo en curso a nivel nacional. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunas de las lecciones aprendidas y los avances que el país ha podido hacer en este respecto? ¿Qué fue lo que salió del desarrollo de este marco MEL? Bueno, pudimos lograr la coordinación sectorial para MEL. Las partes interesadas relevantes, los puntos focales, los sectores de adaptación se unieron para comprender mejor el marco de MEL, cuáles son las responsabilidades y las funciones. Asimismo, los funcionarios de monitoreo y evaluación en todos los sectores de adaptación fueron identificados para poder operativizar el marco MEL para la adaptación a nivel nacional. Como parte de la estrategia de respuesta ante el cambio climático, se establecieron acuerdos institucionales y marcos de política para poder apoyar el marco de monitoreo y evaluación y aprendizaje para los planes de adaptación nacional. Asimismo, se identificaron claramente los roles y responsabilidades de los funcionarios u oficiales de monitoreo y evaluación.
para poder operativizar este marco MEL. Algo que también ocurrió es que se hizo una revisión de las contribuciones determinadas a nivel nacional, incluyendo las metas u objetivos del Plan de Adaptación Nacional y las acciones prioritarias, y se vio cómo es que podían tener una alineación entre las contribuciones determinadas a nivel nacional o NDC y los planes de adaptación nacional. Esto ha sido realmente importante. Asimismo, se desarrolló un mecanismo de coordinación a nivel de MEL. El gobierno de Liberia ha estado trabajando en la operativización del marco MEL. El gobierno de Liberia ha podido desarrollar esta herramienta de seguimiento de financiamiento de la lucha contra el cambio climático, y esto va a permitir apoyar y operativizar la fase 2 y va a ayudar al país en este sentido, en términos del financiamiento de la lucha contra el cambio climático, y también poder abordar todo lo relacionado con las NDC. Siguiente diapositiva, por favor. Los retos o los desafíos. Algunos de los retos que enfrenta el gobierno. El gobierno aún tiene que operativizar por completo el marco MEL. Hemos empezado con los planes para poder operativizar el marco, pero aún no hemos llegado a donde queremos llegar. Esto es algo en lo que estamos trabajando. Requerimos mucha coordinación sectorial para ello. Pero con el trabajo con las diferentes partes interesadas y los puntos focales, dentro de poco vamos a poder operativizar el marco MEL. También tenemos capacidad técnica limitada a nivel nacional para poder identificar, recolectar y analizar datos a nivel nacional. También tenemos financiamiento limitado o no tenemos ningún apoyo financiero para las unidades de monitoreo y evaluación para que puedan funcionar de manera efectiva. Los formuladores de políticas aún no son totalmente conscientes del marco de monitoreo, evaluación y aprendizaje para NAP como parte del diálogo de alto nivel que se requiere para su implementación. Esto es algo que queremos mejorar para que todos puedan comprender de qué trata este marco MEL y cuáles son los roles y responsabilidades. Finalmente, necesitamos tener una coordinación más sinérgica entre el NAP y los puntos focales de las contribuciones determinadas a nivel nacional para que se pueda apoyar la implementación de estas políticas. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Adicionalmente, otro reto que tenemos es la retención de puntos focales dentro de los sectores. Muchas veces tenemos este problema de retener a los puntos focales. Algunos de ellos tienen la oportunidad de irse a otras agencias, a otros puestos de trabajo. Así que la retención de los puntos focales entre los sectores es un problema, lo cual también representa otro desafío en la implementación de MEL y en la implementación de NAP. También tenemos una participación limitada del sector privado. Es muy necesario el apoyo del sector privado para que pueda ser totalmente operativizado. También hay una falta de una plataforma nacional centralizada y personal dedicado para apoyar el monitoreo y evaluación del NAP. El gobierno está solicitando el apoyo para ello y desean desarrollar una plataforma nacional centralizada que incluya al Instituto Nacional de Estadística y otras instituciones a fin de tener una plataforma nacional centralizada y un personal dedicado a apoyar el monitoreo y evaluación del NAP. Nuestro marco MEL para la implementación de NAP también depende mucho del apoyo externo. Este es otro reto que enfrentamos.
so that there are adequate budgetary appropriations placed in the national budget to be able to support the authorization Es of importante contar con el apoyo de la Agencia de Protección Ambiental, de los ministerios y las partes interesadas para poder operativizar este plan. Siguiente diapositiva. Como parte de los próximos pasos, with support from the NAP Global con el Network, apoyo de la red global NAP, en las próximas semanas vamos a iniciar la revisión de nuestros indicadores NAP. Nuestro NAP tiene cerca de 10 años y vamos a hacer una revisión de nuestro Plan Nacional de Adaptación y sus indicadores. También vamos a desarrollar herramientas de seguimiento de los indicadores NAP para los 6 sectores prioritarios de NAP, que son energía, residuos, silvicultura, agricultura, pesquería y zonas costeras. También vamos a enfocar a puntos focales sectoriales sobre la aplicación de las herramientas de seguimiento de los indicadores NAP para poder rastrear el progreso con el tiempo. Y también esperamos que podamos tener un intercambio de conocimientos y aprendizajes sur-sur entre Liberia y otros países, como por ejemplo Ruanda, Namibia, Kenia y otros países que han hecho avances significativos en términos de sus sistemas MEL y sus marcos MEL para poder aprender de las mejores prácticas de estos países y poder validar la implementación de nuestro marco MEL a partir de ello. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es el final de mi presentación y quiero agradecer al NAP Global Network o la red global NAP por darme la oportunidad y dirigirme a este público latinoamericano. Ha sido una excelente oportunidad y yo espero seguir en contacto con ustedes en el futuro. Estamos disponibles a cualquier pregunta que pudiesen tener. Muchas gracias. Súper, muchísimas gracias, Arthur. Y por fin vamos a pasar al caso de Namibia con Obert. Obert, you can turn on your microphone. All right, good afternoon, colleagues. My microphone is on by now. I don't know Buenas whether tardes, colegas. my flow, just to share the experience of Namibia. Gracias por darme la oportunidad de compartir la experiencia de Namibia. Patrick. Patrick, no sé, ¿quieres que empiece con mi presentación o solamente quiere que haga un comentario? No, puedes empezar con tu presentación. Ok. All right, I don't have the Bueno, PowerPoint per no se, tengo una presentación en PowerPoint en because sí, of time, and I debido just, a un tema de from, tiempos. ML training that I've been conducting, Acabo de terminar una capacitación de MEL en el sector agricultura en Namibia. Debido a las limitaciones de tiempo, solamente quiero compartir la experiencia de Namibia, empezando diciéndoles que hemos implementado el proceso por fases con respecto a la implementación del sistema MEL, monitoreo, evaluación y aprendizaje. Empezamos con el desarrollo del marco MEL para la adaptación nacional, o NAP, que se enfocó principalmente en identificar las maneras potenciales de abordar el sistema MEL para adaptación dentro del sistema general de Namibia. En Namibia, en lo que respecta al sistema MEL en sí, tenemos 2 sistemas principales que se enfocan en el análisis, monitoreo y reporte de datos. La fase 1 es el sistema que es albergado por la Comisión Nacional de Planificación. Con esta Comisión Nacional de Planificación, tiene un sistema de monitoreo y evaluación que analiza el monitoreo y evaluación general de los programas desarrollados a nivel nacional. Y por el otro lado, tenemos la Agencia Nacional de Estadística, que es una entidad legal que es responsable de la coordinación de todos los procesos estadísticos en el país. Así que desempeñan un rol de establecimiento de normas para procesos de recolección de datos, como por ejemplo establecer
normas o estándares de muestreo y otros protocolos relacionados con los datos. Con el sistema de la Comisión Nacional de Planificación hay un sistema de monitoreo y evaluación a nivel nacional que ha sido creado y tiene un marco. Hay algunas directrices o lineamientos que han sido establecidos para regir el proceso del monitoreo de programas por parte del sector público. Ahora, cuando estuvimos desarrollando nuestro marco también consideramos el análisis de las brechas en términos de capacidad para saber cuáles son las brechas o vacíos que afectan la coordinación de este marco de monitoreo, evaluación y aprendizaje en un sector determinado. Y luego identificamos algunas brechas en términos de escala o habilidades, perdón. Algunas tienen que ver con brechas relacionadas con presupuesto y otras relacionadas con la estructura. Por ejemplo, en Namibia, cuando uno ve los puestos en monitoreo y evaluación son bastante limitados. Generalmente los tienen la Comisión Nacional de Planificación. La mayoría de ministerios no tienen funcionarios de monitoreo y evaluación dedicados o departamentos de monitoreo y evaluación dedicados a ello. Estas son algunas de las brechas que podemos identificar. Y a partir del análisis que informó el desarrollo del marco de MEL para Namibia, también consideramos la evaluación de necesidades. Analizamos cuáles son algunas de las necesidades en función de las habilidades o capacidades que podemos incorporar en las próximas fases. Afortunadamente, con el apoyo de la red global NAP, a través del IISD, hemos podido asegurar financiamiento fondos para la segunda fase. En la segunda fase decidimos como país, y esto fue avalado también por nuestro socio de desarrollo, que es la NAP Global Network o la red NAP Global, para poder enfocarnos en un proyecto piloto del sistema MEL en el sector agrícola específicamente. Y eso permitió que Namibia pudiese compilar el reporte de indicadores de línea de base para agricultura en Namibia que ya hemos completado. Algo que fue muy significativo con la compilación del informe de línea de base es que dos de nuestros hallazgos clave fue, número uno, como país, Namibia no tiene indicadores específicos a la adaptación con los cuales pueda cumplir el sector y puedan ser utilizados para medir el progreso o el avance con respecto a las iniciativas nacionales. Y eso se convirtió en un reto porque cuando se tiene que hacer el reporte, en ese caso, uno sabe que los indicadores que están disponibles aún permite al país reportar algo, pero se utilizaban como sustitutos en realidad, como proxies. Lo que nosotros recomendamos como parte de este ejercicio es que en la siguiente fase tenemos que hacer una revisión crítica de los indicadores y luego recomendar las formas en que dichos indicadores pueden ser modificados para que sean más específicos a la adaptación. Así que eso es lo que nosotros hemos impulsado. Y otro hallazgo clave que identificamos a través del análisis que informó la compilación del informe de línea de base es que en la mayoría de los informes nacionales, cuando uno identificaba este tipo de iniciativas dentro del sector, la mayoría de estos informes de avances no hablaban específicamente del género. Había muchas brechas de género en estos informes. Este fue un hallazgo clave. Una de las principales recomendaciones que hicimos a partir de ese ejercicio era revisar cómo podemos fortalecer el aspecto de género al integrar indicadores específicos al género que van a permitir al país reportar de manera cualitativa y también tomar en cuenta los problemas relacionados con la paridad de género dentro de los informes o reportes para lograr el progreso que se ha hecho en cada sector en términos de adaptación.
Esa fase 3 en particular es lo que estamos implementando en este momento. Acabamos de completar las consultas regionales que se enfocaron principalmente en temas de acuerdos institucionales, y también se ha desarrollado la hoja de ruta para saber cómo implementar y desplegar el mapa para el sector agrícola. Y en el proceso de consulta hubieron algunas recomendaciones clave que salieron de nuestras contrapartes nacionales y regionales con respecto a las modificaciones de los indicadores. Y en este momento ya hemos completado la revisión de los indicadores que nosotros hemos recomendado para su adopción en el nivel nacional. Y esto va a permitir a Namibia, sin utilizar proxies o sustitutos, indicadores sustitutos, Namibia va a poder medir el cambio en lo que respecta a los resultados, a los productos y el impacto posible que va a salir de los esfuerzos nacionales para poder seguir con nuestros esfuerzos de adaptación y mitigación y resiliencia al cambio climático. Esto es lo que hemos hecho hasta el momento. Si fuese a compartir alguna de las lecciones aprendidas de todo este proceso hasta la fecha, nos hemos dado cuenta que, de hecho, los socios del desarrollo desempeñan un rol muy importante en términos de fondos complementarios al presupuesto del gobierno. Sin embargo, es imperativo que las contrapartes del gobierno asuman el liderazgo en todos estos procesos y en la manera en que son apoyados por los socios de desarrollo. El sentido de pertenencia en el caso de Namibia también está reflejado por el nivel de cofinanciamiento que el país está inyectando en estas iniciativas. Nosotros somos conscientes que los recursos son limitados, así que hemos logrado convencer al gobierno que siempre brinde su apoyo, cuando se identifican estas áreas críticas y cuando los socios del desarrollo también pasan a apoyar al gobierno. Eso es muy importante. También hemos considerado la estructura del gobierno. Sabemos que en diferentes países el nivel de descentralización es importante. En el caso de Namibia, tenemos una descentralización parcial de las facultades. Aún tenemos nuestras provincias y regiones, pero no son totalmente autónomas, como en el caso de otros países, quizás Liberia, Sudáfrica y otros países de la región. Pero en el caso de Namibia, sigue habiendo una retención con respecto al control del gobierno central. Así que van a ver que en las regiones hay poderes y facultades limitados. Y el gobierno nacional es el que tiene la rendición de cuentas. Tenemos 3 niveles de gobierno: el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Es aquí donde están las principales ciudades. Cuando nosotros hemos estado revisando los arreglos o acuerdos institucionales, nos hemos asegurado de fortalecer lo que ya existe a nivel nacional, de forma que no tengamos sistemas paralelos que están trabajando de manera diferente. Sin embargo, tenemos que buscar la unificación a fortalecer lo que ya existe e identificar las brechas que existen a fin de poder fortalecer este sistema. En resumen, este es el enfoque que ha adoptado Namibia y este es el avance que hemos logrado hasta el momento. Por cuestiones de tiempo, no puedo seguir haciendo la presentación, pero espero haber utilizado bien los 10 minutos que se me asignaron. Te paso la palabra nuevamente, Patrick. Gracias. Sí, muchas gracias, Robert, y gracias por estas buenas presentaciones. Podemos ver que para muchos países, ¿no?, desarrollar un sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje es un desafío, pero se han logrado algunos avances y se han aprendido lecciones para compartir, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Así que si tienen preguntas para alguno de los presentadores, por favor, escribe en el chat o enciende su micrófono.
Gabriela, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por las exposiciones. Soy Gabriela Monge, desde el Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia. Tengo dos consultas específicas. Comentar que Bolivia justamente se encuentra en un proceso para la formulación del Plan Nacional de Adaptación por medio de un proyecto Readiness. Y dentro de los productos de este apoyo se encuentra justamente la evaluación e implementación de un sistema MEL. Quisiera conocer si en las experiencias de los países que vimos se trabajó de manera paralela a la formulación del NAP y el diseño de un sistema MEL, o estos países ya tenían sus planes nacionales de adaptación previamente aprobados. Y mi otra consulta es, nos comentaron 3 sistemas bastante interesantes. Quería saber si estos sistemas son abiertos al público, si podemos tener, no sé, las páginas de los mismos, o en su defecto, para nosotros es muy relevante conocer las variables que se han considerado para estos sistemas de definición, reporte y aprendizaje. Sobre todo tal vez en el sector agrícola, que son las experiencias que han abordado las exposiciones, considerando que dentro de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas tenemos un sector específico. No sé si podemos tener el acceso a esa información. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Son buenas Thank you very preguntas. No sé si Amy o Bert o Arthur les gustaría responder. Yes, let me just Sí, jumpstart. voy a tratar de responder a una de las preguntas. En el caso de Liberia, nosotros concluimos nuestros planes de adaptación nacional en el año 2020 y fueron presentados al ministerio. Este precedió nuestro marco de monitoreo y evaluación y aprendizaje que fue concluido en el año 2022. Nuestro plan de adaptación nacional se desarrolló antes del desarrollo del marco MEL. En términos de compartir esta información, sí estamos abiertos y dispuestos a compartir el documento marco al cual me referí, las mejores prácticas que quizás ustedes quieran aprender de ahí. Estamos más que dispuestos a compartir ese documento. Podemos compartirlo una vez que termine esta reunión. Muchas gracias. ¿De repente puede repetir una de sus preguntas? Porque no la entendí muy bien. La pregunta que han hecho, por favor. Sí, ella preguntó en términos de países que han desarrollado su sistema MEL y al mismo tiempo están desarrollando sus documentos NAP. Y la otra pregunta era si es que pueden compartir recursos, si es que pueden compartir los recursos, si están abiertos al público. Sí, muchas gracias. En el contexto de Ruanda, tenemos una estrategia de cambio climático. Esta se desarrolló en el año 2011, pero fue revisada el año pasado y fue aprobada por el gabinete. Este documento sirve como una especie de NAP. Esto es lo que puedo decirles al respecto. Con respecto a operativizar el sistema MEL, hemos podido elaborar varios documentos, incluyendo las 4 notas informativas que están a disposición del público de la página web de la red, pero hay otros documentos que estaremos más que contentos de compartir con ustedes. Así que no hay problema con ello. Muchas gracias. Ok, gracias, colegas. Por el lado de Namibia,
Mis colegas de Ruanda y Liberia ya lo han mencionado. La mayoría de nuestros productos finalizados están disponibles en la página web del IISD y están totalmente abiertos al público para que otros países puedan aprender de estos esfuerzos. Solamente quería compartir con ustedes que en el contexto de Namibia, recién estamos en el proceso de desarrollar el Plan de Adaptación Nacional para Namibia este año. Nuestro trabajo, el trabajo que hemos estado haciendo fundamentalmente en el sistema MEL va a influenciar e informar el marco de resultados en términos de la teoría del cambio para nuestro NAP. Así que ha sido muy importante para nosotros esbozar de esta manera la información para poder estandarizar y unificar los resultados. Afortunadamente, nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional, la actualización número 2 acaba de ser aprobada hace poco, así que estamos haciendo todo lo posible para garantizar que el NAP, las NDC y el sistema MEL que estamos sugiriendo para el sistema de adaptación estén sincronizados para que podamos evitar el problema de monitoreo en paralelo, así como el reporte en paralelo. Así que ha sido diseñado de tal manera que las herramientas que estamos recomendando para el gobierno sean herramientas estandarizadas que van a permitir a los diferentes sectores dentro del espacio de la adaptación para que puedan reportar con herramientas uniformes para que al menos para que haya rendición de cuentas a nivel nacional y sectorial y podamos reportar de manera uniforme. Esa es la experiencia de Namibia. Ese proceso del desarrollo de NAP está muy relacionado con los sistemas que estamos utilizando en Namibia para lo que respecta a adaptación. Es lo que quería mencionar para el contexto de Namibia. Patrick, hay unas preguntas en el chat. Sí, gracias, María Gracia. Bueno, veo que Javier tiene una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué mecanismos se podrían implementar para la participación plena del sector privado? No sé si es algo que Amy, Arthur o Robert les gustaría. Yeah. So, yeah, thank you very much. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Using Rwandan experience, En base a la experiencia de Ruanda, como les dije, developing empezamos a simple template that can help con el desarrollo de unas the plantillas activities that que are pueden being ayudar a implemented monitorear y rastrear las actividades que están siendo implementadas no solamente por el sector privado, sino también por organizaciones no gubernamentales e incluso los socios del desarrollo. Estas herramientas tienen que ser customizadas o personalizadas de acuerdo con las actividades que están siendo realizadas por el sector o los socios del desarrollo. Esto lo menciono porque fue muy claro que se ha hecho mucho trabajo, pero no siempre ha sido bien capturado y reflejado. Por lo tanto, es muy importante tener las plantillas relevantes que puedan ayudar a rastrear y hacerle un seguimiento de la implementación de algunas actividades de adaptación, especialmente a nivel local. Estaremos más que contentos de compartir esta plantilla con el público en caso eso los pueda ayudar. Muchas gracias. Bueno, solamente para complementar lo que ha dicho mi hermano de Ruanda, en el contexto de Namibia, la participación del sector privado era de dos tipos. Número uno,
Cuando estábamos articulando los acuerdos o arreglos institucionales en lo que respecta a la coordinación y gestión de los flujos de datos e información, nosotros incorporamos y consideramos el rol que desempeña el sector privado en términos de complementar el trabajo del gobierno y el nivel de inversión que traen al sector de adaptación. Y luego el segundo rol o la segunda parte es que en el proceso de desarrollar las herramientas de reporte y monitoreo, lo hicimos de tal manera que en base al mecanismo de coordinación podemos tener tanto a nivel del sector privado y sector público el apoyo en la conceptualización con roles y responsabilidades claramente definidos por parte de ambos sectores en el sistema MEL. Cuando se trata de reporte se vuelve mucho más fácil porque las herramientas que están siendo sugeridas y recomendadas han sido armonizadas para permitir que cada jugador o actor pueda articular qué es lo que realmente están haciendo para complementar el trabajo del gobierno y cómo están respondiendo a las prioridades nacionales y a los resultados nacionales que se están brindando. Y olvidé mencionar que este tipo de integración era necesario porque Namibia está pasando al desarrollo de su Plan de Desarrollo Nacional número 6. Esto significa que todos estos avances están afectando estos procesos para garantizar que el proceso de desarrollo del Plan de Desarrollo Nacional también tome en cuenta lo que ya existe en este momento y pueda armonizarlo a nivel nacional. Así es como el sector privado entra a tallar en términos del sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje en Namibia. Sí, rápidamente, solamente para añadir lo que han dicho mis colegas. En Liberia, el arreglo institucional para intervenciones de cambio climático a nivel nacional toma en consideración el sector privado como un sector esencial para impulsar la adaptación al cambio climático. Esto es algo muy importante. Asimismo, en el desarrollo del marco MEL para la adaptación nacional, el sector privado estuvo totalmente involucrado en todas las consultas principales que condujeron al desarrollo del marco MEL para la adaptación nacional. En lo que respecta al involucramiento del sector privado y cómo operativizar el marco MEL. Aquí es donde enfrentamos un pequeño reto, pero esperamos que a medida que empezamos a involucrar cada vez más al sector privado, vamos a poder sobrellevar estos retos que existen para poder tener un involucramiento total del sector privado. Obviamente, en el desarrollo del marco MEL, se consultó con el sector privado, se involucró al sector privado, se consultó con el sector privado y se considera al sector privado como un socio clave en el desarrollo de este marco MEL para la adaptación a nivel nacional. Gracias. Bueno, súper. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a las siguientes presentaciones. De nuevo, gracias a nuestros tres presentadores. Ahora vamos a escuchar a dos de los tres países del proyecto Andes Resilientes y sus avances respecto al monitoreo, evaluación y aprendizaje, o MRV. Y vamos a empezar con el caso de Bolivia, que se va a presentar Mauricio Zavalla y Oscar Paz.
So thank you very much. Bye. Thank you very much, Amy. Bye and all the best, colleagues. Thank you, over. Hola, buenos días. Hola, Mauricio. Me avisan cuando lo vean. Solamente hay que darle en presentación más grande. Ya se ve la pantalla. Solamente F5 para presentación a toda pantalla, por favor. Ahora sí, ya se ve. Bueno, buenos días. Sí, me han encomendado un poco hablar del trabajo que hemos hecho en Bolivia sobre el Manual para el Monitoreo y Reporte de los Indicadores Climáticos en las metas del NDC actualizada del Estado Plurinacional de Bolivia. Rápidamente, tenemos 7 puntos importantes. Algunos me voy a detener más, en otros no. El objetivo del manual, los elementos clave del manual, las fases que constituyen la aplicación del manual, la fase 1, la de preparación, la fase 2 de los indicadores climáticos es donde me voy a detener un poco. Y hay un ejemplo de cómo se ha trabajado, por ejemplo, una meta para el sector agropecuario con una determinación de indicadores climáticos y la fase 3 que es componente soporte o apoyo, ¿no? La fase 4 no la voy a hablar solamente porque no hay mucho tiempo. El objetivo del manual es básicamente obtener, digamos, unas metas indicadores para el reporte y monitoreo, ¿no? De las metas de la NDC actualizada, ¿no? Entonces, este manual es básicamente un marco orientativo para establecer cuantitativa y cualitativamente las métricas climáticas de cada una de las metas propuestas por Bolivia en su NDC actualizada. Esto ha sido realizado para los sectores de energía, agua y agropecuario. Entonces, un poco los objetivos complementarios del manual es, primero, que sea un instrumento que fortalece los procesos y la gestión de la información para hacer un monitoreo y un seguimiento al cumplimiento del NDC actualizada. El segundo objetivo complementario es ser visibilizado para gestionar mejor los reportes bienales de transparencia, los BTRs que en este momento los países se encuentran desarrollándolo. El tercero es potenciar las capacidades de las instituciones para desarrollar mejor información, que esto un poco es lo que han estado hablando los colegas del África. Y cuarto, orienta procesos de planificación y monitoreo de las metas establecidas en la NDC actualizada, ¿no? Entonces, tiene varios otros objetivos que también son importantes de seguir, ¿no? ¿Cuáles son los elementos claves del manual? Primero, que responde a cómo integrar los indicadores climáticos de mitigación y adaptación al cambio climático para los sectores de energía, agua y agropecuario, ¿no? Esta es una pregunta que se ha formulado mucho el país, en este caso Bolivia, para justamente tratar de responder a las métricas climáticas que demanda la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El segundo es orienta a cada institución sectorial en la construcción de una base de datos para el desarrollo del sistema de monitoreo y reporte central. Esto es muy importante porque justamente ayuda en el proceso de aprendizaje y un poco de mejora a lo largo del tiempo. El tercero es apoya la articulación interinstitucional, por ejemplo, compartir información sobre indicadores climáticos, porque como parte del proceso de reflexión, los sectores se han dado cuenta que las metas en las métricas climáticas son intersectoriales, entonces requieren coordinar entre diferentes instituciones y diferentes sectores. Y cuarto es identifica y sistematiza los requerimientos de apoyo para desarrollar indicadores climáticos y para el monitoreo y el reporte, ¿no? Entonces, esto también ha empezado un proceso de reflexión interno en el país sobre las necesidades que se requieren, digamos, para poder implementar o desarrollar este sistema de monitoreo.
El manual contiene básicamente 4 fases, ¿no? La fase de preparación, que ha consistido básicamente en consolidar las mesas de trabajo sectorial, desarrollar un sistema interno de seguimiento a las metas de la NDC actualizada, una articulación interinstitucional, sistematizar indicadores y métricas y generar sistemas de reporte, ¿no? Todavía en varios de estos puntos Bolivia se encuentra trabajando en los mismos. El manual propone, digamos, un manejo y aplicación de fichas, donde en cada ficha se identifican las métricas por sectores, las métricas climáticas, y sus potenciales fuentes de información, ¿no? Entonces, y se trabaja en un proceso de cuantificación de métricas. Estas fichas son parte de este manual, han sido ya compartidas con los sectores y se está trabajando justamente en el proceso de ver cómo se completa la información requerida. La fase 3, que es la de definición y apoyo específico, básicamente establecer e identificar apoyo específico para cada meta del NDC e indicador, ¿no? En base a formatos establecidos. Esto viene definido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, entonces aquí no hay mucha ciencia, hay unos formatos tabulares, los cuales básicamente cada uno de los países tiene que aplicar para complementar y llenarlos para solicitar la información de apoyo. Y la iteración del proceso, que es la fase 4, es básicamente establecer elementos de retroalimentación para la mejora continua, ¿no? Donde se van revisando justamente cosas que hay que mejorar tanto en la fase 1 o incluso en el tema de las métricas o en el tema del apoyo, ¿no? Entonces, todo esto es un círculo virtuoso que se tiene que revisar para cada nuevo proceso de las NDCs. Dentro de la fase 1 de preparación se plantean 5 pasos. El paso 1 es básicamente conformar y consolidar las mesas de trabajo sectorial. Un segundo paso que llama establecer el sistema interno de operación y seguimiento de las metas sectoriales una vez definidas y acordadas. Un paso 3, promover articulación interinstitucional en el caso de que una meta confluya con una o más instituciones en su implementación y en su monitoreo y verificación. Esto es un poco lo que hemos dicho. Hay muchas métricas climáticas que requieren de diferentes instituciones dentro del sector y de otros sectores. Entonces, este paso de coordinación es en el momento en el que ahorita Bolivia se encuentra trabajando. El paso 4, sistematizar los indicadores climáticos de cada meta establecidos en el manual y desarrollar el proceso de obtención de datos establecidos como métricas climáticas, ¿no? Entonces, esto va a venir como parte del producto del primer BTR, que es lo que está comenzando a hacer el país. El quinto paso es generar un sistema de reporte que responda al formato que plantea el manual, ¿no? Sobre esto seguramente habrá algunas consideraciones más. En Bolivia tiene el sistema plurinacional de la madre tierra y de cambio climático, que se está queriendo integrar al mismo todo esto. La segunda fase es la que hemos llamado el manejo de las fichas, pero en realidad, ¿qué consiste este manejo y aplicación de fichas? En realidad ha habido varias cosas previas. Primero se ha analizado la meta del NDC como tal, de los diferentes sectores, y luego se ha hecho una revisión de la pertinencia de los indicadores climáticos para cada meta. Sobre esto voy a hablar más adelante. La identificación de los indicadores de mitigación y adaptación, y una vez que se ha terminado esto, se ha consensuado, digamos, con los sectores y ha sido presentado para justamente entrar a la fase de cuantificación de las métricas climáticas. Y ahora están viendo justamente estas 2 secciones, la cuantificación y el reporte de los indicadores. Muy bien. Ahora, ¿cómo se ha hecho la identificación de los indicadores climáticos? Yo quiero explicarles un poco que Bolivia ha planteado, como muchos países, sus metas en base a la matriz de planificación sectorial que tiene el país, ¿no? Que es el PEDES, ¿no? Entonces, cada sector básicamente ha planteado en el NDC su línea base del sector para la meta, su contribución nacional y su contribución apoyada. El problema es que la PMT, cuando ha dicho, bueno, ¿cómo reportamos esto en una terminología de métricas climáticas? Se han percatado que tenían que hacer un trabajo adicional. Ese trabajo adicional es el que nos ha encomendado el proyecto de Andes Resilientes, que es justamente definir la matriz de cambio climático. Entonces, para esto hemos seguido una serie de preguntas básicas. Por ejemplo, ¿cuenta con un componente identificable de mitigación o adaptación al cambio climático en la meta analizada en específico? Sí, en mitigación, entonces la pregunta es, ¿la medida contribuye de alguna forma a la emisión o absorción de gases de efecto invernadero acorde a las metodologías del inventario de gases de efecto invernadero del IPCC?
Si la respuesta es sí, identifique el gas de efecto invernadero procedente de la implementación de la medida. Y los insumos de información para la estimación de gas de efecto invernadero, que son básicamente los datos de actividad. Para adaptación es, si la respuesta es sí, la medida puede representar una potencial medida de adaptación que reduzca los impactos del cambio climático o la vulnerabilidad climática. Si la respuesta es que sí, se debe sí determinar el potencial indicador y el alcance de la misma y la información requerida para el desarrollo del indicador. Entonces, se ha seguido un poco esta lógica meta por meta. Bolivia tiene 32 metas bajo su NDC actualizada, pero hemos aplicado para todas las metas correspondientes de agua, energía, agropecuario, ¿no? Y el sector agropecuario. La fase 3, dentro de esta fase de identificación, este es un poco la lógica que hemos seguido para mitigación, ¿no? La estimación de gas de efecto invernadero, emisión, absorción, secuestro, definición de la metodología de cálculo o estimación de gases en base si es Tier 1, Tier 2. Aquí están los datos de actividad. El tercer paso, determinación de si existe o no existe la información requerida para la estimación de gas de efecto invernadero. Si la información existe, determinar si la información es de una fuente clave, fuente de información, frecuencia de la información. Si la información no existe, puede ser esta generada. La definición de los roles institucionales, donde quién genera la información, quién es el que verifica la completud y calidad de la información, quién es el repositorio de la información y quién es el responsable del reporte. Un poco en este momento estamos desarrollando una segunda consultoría para justamente trabajar este tema. Y la definición de necesidades de apoyo, ¿no? En términos de desarrollo de capacidades, tecnología y financiamiento. Eso para mitigación. En adaptación nos hemos respondido un poco a la pregunta ¿qué nos adaptamos? A los impactos del cambio climático, esto a nivel geográfico o territorial, sea regional, local, y los impactos sectoriales, donde evidentemente hay una combinación de ambos, aunque la visión un poco del país en términos de cómo es sectorial NDC es un poco trabajar esto, pero se ha trabajado los dos. La adaptación se enfoca en reducir impactos, absorber impactos, transformar respuestas para generar resiliencia, ¿no? Incrementar la resiliencia. Un poco este es el análisis que se ha seguido, análisis de escenarios de cambio climático, vulnerabilidad, resiliencia, etcétera. No voy a entrar en detalle porque no tengo tanto tiempo, pero es básicamente la metodología que se ha seguido para el tema de adaptación. Y la fase final es justamente hablar un poco de los co-beneficios, ¿no? Entonces, ¿cómo se juntan estas dos cosas? Tenemos las metas del NDC y básicamente se determinaron los componentes de mitigación y adaptación y también se hablaron justamente de medidas exclusivamente de mitigación con co-beneficio en adaptación al cambio climático. Entonces, esto le ha llamado co-beneficios en adaptación y se ha priorizado, por ejemplo, metas o medidas que en este caso son principalmente adaptación y que puedan tener un co-beneficio en mitigación, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco la lógica sobre la cual se ha hecho el análisis y la evaluación. Acá tengo un ejemplo muy rápido. Esta es es la meta 30, que es del sector agropecuario, que hasta el 2030 se incrementará un 60% el rendimiento promedio de los cultivos estratégicos a nivel nacional. Esto es lo que dice la NDC actualizada. Es la línea base, 7.6 toneladas por hectárea promedio. Esta es la meta, la que piensan llegar, toneladas métricas y la contribución nacional, que es un 80%, y la contribución apoyada, ¿no? Entonces, ¿cómo eso se expresa en términos de mitigación? Bueno, en adaptación se ve el componente de vulnerabilidad y resiliencia, y acá se ha hecho justamente un análisis de incremento en la producción de cultivos estratégicos y climáticamente inteligentes, disponibilidad de agua, etcétera. Justamente, digamos, en incremento de cultivos estratégicos, áreas de cultivos estratégicos, mayor rendimiento, diversificación de la producción y en disponibilidad de agua, tecnologías de riego eficiente. Luego se ha visto el tema de resiliencia, por un lado, y al final se ha generado una ficha de este estilo, donde se tienen las características de la meta del NDC, línea base, nacional condicionada, la descripción y la justificación climática de todas las métricas que están acá, ¿no? Entonces, al final, tenemos una serie de indicadores. En la medida de lo posible, casi todos tratan de ser cuantificables más que cualitativos, ¿no? Entonces, y la última, la fase 3, el componente de apoyo, que básicamente esto ya lo deben conocer todos ustedes, es básicamente la solicitud de financiamiento que tendría que haber desarrollado los países en cada uno de sus NDC, el financiamiento recibido por metas sectoriales, el financiamiento nacional o propio del país que está invirtiendo para cumplir las metas y la tecnología solicitada y la tecnología recibida como
la solicitud de desarrollo de capacidades y el desarrollo de capacidades recibidas. En el contexto de Bolivia, esto es muy importante porque básicamente esto nos va a permitir visibilizar los esfuerzos de financiamiento país. Entonces ya hay una matriz en la cual los sectores están trabajando, se va a trabajar justamente para completar y decir cuánto está costando en términos de inversión país del presupuesto del país cumplir con el alcance de las metas, ¿no? Lo que sí, Bolivia está un poco débil es que no ha tenido solicitudes de financiamiento clara, ni de tecnología, ni de desarrollo de capacidades, sino más bien genéricas. Entonces vamos a trabajar más que todo en el financiamiento recibido, en tecnología recibida y en desarrollo de capacidades recibidas para cada una de las metas y los diferentes sectores. Esa es mi presentación. Consultas. Espero no haberme pasado mucho el tiempo. Gracias. Sí, muchas gracias, Mauricio. Vamos a seguir con la presentación de Perú y después vamos a ver si hay preguntas. Entonces vamos a la presentación de Luis Roque. Por favor, Luis. Buenos días, gracias Patrick. Sí, hola Luis, gracias. Voy a iniciar la presentación, a ver. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Estoy compartiendo pantalla, ¿me confirman si ya se puede visualizar? Sí, Se ve pero Sí, bien, ya está. solamente no está en pantalla completa. Ya, ok. Entonces, ahora sí. Muy bien, entonces, bueno, mi nombre es Luis Roque, soy especialista acá en la Dirección General de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente en Perú. Y lo que vamos a compartir el día de hoy es justamente los avances que hemos desarrollado en la implementación de un sistema de monitoreo y evaluación, bueno, y aprendizaje para las medidas de adaptación al cambio climático. Un poco el contenido directamente ya yendo a la presentación es 4 puntos. Vamos a hablar rápidamente del marco normativo peruano que sustenta el desarrollo de este sistema. Un poco lo que es el esquema general, porque solamente el sistema de monitoreo y evaluación de la adaptación es un componente que dentro de un sistema más grande que es el sistema para el monitoreo de medidas que denominamos acá el SIMON. Vamos a hablar del punto 3, el componente ya específicamente de los avances que hemos desarrollado en monitoreo y evaluación de la adaptación y unos próximos pasos que tenemos como país para seguir avanzando. El marco normativo, entonces ahí nosotros en el 2018 y en 2019 aprobamos la Ley Marco de Cambio Climático y su reglamento. Y en este último el reglamento, en el artículo 32, se creaba justamente hacía mención a la creación del sistema para el monitoreo de medidas, tanto de adaptación y mitigación, ¿no? Donde se establecía que este sistema, denominado SIMON por sus siglas, tenía 3 componentes, ¿no? Un componente orientado al monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación, el otro componente para medir los avances en las medidas de mitigación y otro componente de medición del financiamiento. Ya en el artículo 39 de nuestro mismo reglamento se establece pues la definición, cuál es el fin del componente de monitoreo y evaluación de la adaptación, que básicamente está orientada a hacer el seguimiento del nivel de avance de la implementación de las medidas de adaptación y todas sus condiciones habilitantes. Y esto a través pues de diversas acciones, ¿no? Necesarias que se vienen desarrollando. Y todo esto como país ha tenido una relevancia importante, ya que esto está también priorizado para su implementación en un documento que nosotros lo denominamos como Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que está como dentro del objetivo prioritario 9, ¿no?
En la medida de política 9.6, ahí está como una meta alcanzar justamente la implementación de esta plataforma de monitoreo de la implementación de las NDC de adaptación y mitigación. Entonces eso un poco real le da un poco la debida importancia a nivel nacional, ¿no? Entonces, este es un esquema general de cómo sería este SIMO, el sistema de monitoreo de evaluación de las medidas tanto de adaptación y mitigación, donde obviamente tenemos unas entradas, ¿no? Este es, digamos, donde dice el sistema, y acá está nuestro componente de adaptación, donde se ha definido cuatro o cinco módulos. Acá, bueno, tenemos 4 módulos, ¿no? Que gestionaría el monitoreo de las medidas de adaptación, un componente de financiamiento y acá posterior el componente de mitigación. Y todo esto, la interacción, ¿no? La dinámica de interacción de funcionamiento de estos 3 componentes, pues me van a generar unos reportes para los diversos usuarios que sacar las diversas entidades, cumplir con con la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, ¿no? Y con la misma sociedad civil. Entramos un poco ya a hablar, que es la parte central del diseño del monitoreo y evaluación de la adaptación acá en Perú en los avances. Hemos desarrollado como parte del diseño el funcionamiento de cómo sería esto en términos conceptuales, ¿no? Del componente de monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación. Entonces, se ha diseñado este sistema como un módulo, o un sistema que consiste en 5 módulos, ¿no? 4 módulos centrales y un módulo que denominamos módulo de reportes inteligentes. El primer módulo, que es importante, donde están ya definidas las medidas de adaptación, ¿no? Con sus indicadores respectivos, y donde ya se planifica en qué periodos y qué entidades son las responsables que van a implementar las medidas, ¿no? Un segundo módulo donde específicamente se hace el monitoreo específico del avance de la implementación, ¿no? A través de diversos indicadores de desempeño y también la medición de sus mismos indicadores de cada medida. Tenemos un tercer módulo, que es el módulo de evaluación de mediano y largo plazo. Este módulo un poco tiende a medir la eficacia de las medidas, es decir, un poco medir los resultados que están generando las medidas de adaptación, ¿no? Su implementación, y también la medición de esta eficacia nos permite hacer una retroalimentación al primer módulo de gestión y planificación para ver si las medidas fueron efectivas o es necesario rediseñar o plantear nuevas medidas para seguir alcanzando los objetivos, que es la reducción de los riesgos generados por el cambio climático, ¿no? Y un módulo, digamos, de apoyo central, ¿no? Que denominamos el módulo de riesgo climático, que un poco nos permite visualizar los riesgos generados por el cambio climático a nivel territorial y también los avances a nivel, digamos, territorial mediante mapas, ¿no? Mapas de riesgos, ¿no? En los diversos escenarios que tenemos acá en el país, para un poco medir también, visualizar esquemáticamente o a nivel de territorio cómo viene reduciendo el riesgo y la vulnerabilidad al cambio climático la implementación de las medidas de adaptación, ¿no? Y esto tiene insertados diversos indicadores que nos permiten también medir a nivel nacional cómo viene como país reduciendo el riesgo climático, digamos, en todas sus dimensiones. Entonces, la interacción de estos 4 módulos, ¿no? Generan los reportes inteligentes, que le denominamos así, para los diversos usuarios que pueden ser, pues, la Convención Marco de Naciones Unidas, ¿no? A los mismos sectores, también pueden ser la sociedad civil, ¿correcto? ¿No? El sector no estatal, los actores privados, la misma sociedad civil, y claro, el acceso puede ser libre, dependiendo al grado al grado, digamos, de nivel de decisión o nivel de autoridad que se tiene en materia de cambio climático, ¿no? Un poco esto es el diseño conceptual que se tiene a nivel de diseño del sistema de monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación al cambio climático. Ahora, un poco, estos son los módulos que ya les había mencionado. Entonces, lo que hemos hecho como siguiente paso es diseñar prototipos, ¿no? Prototipos
principalmente en el monitoreo de evaluación en las temáticas de agua y agricultura, ¿no? Bueno, que han sido desarrollados para ver cuáles son los requerimientos específicos de esas temáticas en los sectores que tienen a cargo de su implementación, eh, en sus módulos de gestión y planificación, en sus módulos de monitoreo de la implementación de las medidas, ¿no? Módulos de evaluación de mediano y largo plazo y el módulo de riesgo climático. En el desarrollo de estos prototipos que hemos desarrollado, ¿no? Tanto de la área temática de agua como de agricultura, nos hemos encontrado con una serie de barreras, ¿no? De las cuales las más relevantes les mencionamos, ¿no? Por ejemplo, que existe una carencia de información sistematizada que esté disponible para generar los reportes de avance en la implementación de las máquinas. Es decir, existe la información, pero está muy dispersa, ¿no? Muy dispersa, o no hay un flujo de proceso que digamos, que los organice y que los sistematice para un poco ir reportando, ¿no? El avance de las medidas. Hemos encontrado que no existen responsabilidades que no están definidas para un proceso de monitoreo y evaluación, ¿no? Adaptación al cambio climático. Existen otros procesos, sí, ¿no? De monitoreo para otras funciones, como es el sistema de inversiones que tenemos acá en el país, pero para monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio climático o en materia de cambio climático, un poco que no están claramente definidas esos roles aún. Hay una carencia de una cultura, eso es general acá en nuestro país, la carencia de una cultura de monitoreo y evaluación en las instituciones que tienen responsabilidad de implementar las MAN. Eso un poco también se ha evidenciado en los reportes anuales que ellos nos tienen que remitir actualmente, ¿no? Entonces, que están conectadas con la sistematización de información y con las responsabilidades que no están bien claramente definidas dentro de cada entidad. Que existe información bastante, digamos, de medidas de acciones que son medidas de adaptación en los sectores que están ahí, pero es parte, digamos, de un sistema de información que es parte de otros sistemas como el sistema de inversiones que está más organizado, ¿no? Pero que no están incorporados aún para el monitoreo y evaluación, ¿no? Y por lo tanto ingresarlos dentro de nuestros reportes que nosotros solicitamos y ellos deben hacerlo, es decir, cada entidad debe hacerlo. Entonces, estas son unos poco las barreras un poco más relevantes que nos hemos planteado, hemos identificado, perdón, y sobre eso nosotros qué hemos hecho, ¿no? Pero, bueno, o estamos haciendo, mejor dicho, estamos pues desarrollando un diseño, un proceso para el monitoreo y evaluación de adaptación, que un poco para todos los sectores, para lo que puedan implementar y puedan definir claramente los puestos y funciones requeridas ¿no? Para que funcione la revisión, la generación de información, la sistematización de la información. También hemos iniciado el desarrollo de un diseño de la interoperabilidad del sistema de monitoreo y evaluación con otro sistema importante, que es el sistema de inversiones, que es acá la denominamos el InvierteP, ¿no? Que también está en proceso, ¿no? Y otra acción general que también debemos desarrollar, que le hemos identificado, que es el desarrollo de un plan de capacitación y asistencia técnica, ¿no? Asistencia técnica para todo lo que es la implementación del sistema de monitoreo de evaluación en adaptación, ¿no? Esto lo tenemos definido, que es necesario hacerlo, pero aún no lo hemos iniciado y se tiene previsto implementarla cuando ya el sistema esté implementado, ¿no? Implementado en todos los sectores. Un poco este es nuestra avance en una hoja de ruta que nosotros diseñamos al comienzo del desarrollo del monitoreo de evaluación, que decimos que el diseño del monitoreo de evaluación lo íbamos a desarrollar en 4 etapas, ¿no? Una etapa de análisis, diseño, desarrollo e implementación. Un poco ya la primera etapa ya la hemos quemado, ya está culminada,
¿no? En la etapa de diseño, al menos en los dos módulos que son los más importantes, podemos decir, para generar los reportes de avance de las medidas, que también ya están terminadas, que es el modo de gestión y el modo de monitoreo de implementación de las MAC, ya están culminadas en términos de diseño, que aquí hemos tenido el apoyo obviamente del ISD y también con recursos propios de acá del Ministerio del Ambiente, ¿no? Y hay otros que están en proceso, ¿no? Que es el módulo de riesgo climático, el módulo de evaluación menor y largo plazo y el módulo inteligente. Ah, en la fase de desarrollo, ahí, como les decía, hemos desarrollado los prototipos de la temática de agua, en la temática de agricultura, también otras áreas temáticas, hemos desarrollado la temática de bosques, temática de salud, y está en camino el desarrollar un prototipo general, es decir, que integre todos estos prototipos que hemos desarrollado para finalmente culminar con un desarrollo ya del programación integral para todas las áreas temáticas. Y la fase de implementación, bueno, todavía obviamente está prevista para el próximo año, ¿no? ¿Qué próximos pasos tenemos, ¿no? Como para culminar el diseño y la implementación del sistema de monitoreo de evaluación y aprendizaje acá en el Perú, es primero culminar el diseño de los módulos de riesgo climático y el de evaluación de mediano y largo plazo, ¿no? Que está previsto hacerlo en este año. Realizar el desarrollo de los códigos de programación del sistema de monitoreo de evaluación, es decir, ya la integración de de todas las áreas temáticas, ¿no? Incluyendo la área temática de agua y la área temática de agricultura, ¿no? Ya en un solo portal web, ¿no? Con sus propios códigos de programación y un sistema operativo compatible que maneja acá el Ministerio del Ambiente. Y un tercer paso que digamos, sería el desarrollo del plan de capacitación y asistencia técnica para la implementación a nivel nacional de todo el sistema de monitoreo y evaluación. Es decir, un plan de asistencia técnica y capacitación a nivel sectorial, todos los ministerios que tienen responsabilidad en implementar medidas de adaptación. Y quemando eso, bajaríamos a las regiones que también tienen con responsabilidad de implementar medidas de adaptación al cambio climático. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Si hay preguntas, yo quedo a la disposición. Gracias. Súper, muchas gracias, Luis. Bueno, podemos pasar a una pequeña sesión de preguntas. No sé si alguien tiene preguntas para los presentadores de Bolivia y de Perú. Antes, Patrick, tenemos que anunciar que disponemos de solo 15 minutos para para cerrar esta sesión. De hecho, que se ha extendido todo el segmento de presentación de experiencias, pero ha sido muy rica la información que se ha proporcionado. Creo que va a ser muy aleccionadores los casos de fuera de la región y vemos con significativo agrado los avances que tenemos también dentro de nuestros países, ¿no? Entonces, lo que hemos estado coordinando es que en esta sesión podamos más bien en plenaria hacer las preguntas a los colegas que han presentado de Bolivia y de Perú, aspectos que quisiéramos alguna acotación mayor o alguna precisión, y si amerita, a partir de todo lo que hemos escuchado, algunas reflexiones que quisiéramos compartir. Y esto quisiéramos hacerlo, volvemos a repetir, en plenaria. En plenaria, antes de cerrar el segmento, lamentablemente no vamos a poder ir a las mesas redondas. Vamos a hacer una consulta posterior sobre el interés de llevar a cabo el espacio de la mesa redonda, que no la vamos a poder realizar el día de hoy, porque hubiese sido también con toda esta carga de información que hemos recibido, pensábamos que hubiese sido muy rico el intercambio, ¿no? Eso lo haremos una consulta para ver si lo desarrollamos después. Entonces, la idea sería, por favor, que podamos concentrarnos en formular preguntas a los colegas que han hecho las presentaciones, dar oportunidad a estas respuestas y que quienes quisieran, por favor, compartir algunas reflexiones con base en lo que hemos escuchado el día de hoy. Patrick, adelante.
Sí, gracias, Lenquisa. Bueno, entonces podemos ver si hay preguntas para los presentadores. Hola, Ah, Patrick. sí, Maruja. Sí, muchas gracias más bien por esta sección de presentaciones. Y yo tenía una consulta y también es una reflexión para ambos casos, y es cómo les ha ido con el tema de interoperabilidad de del tema de monitoreo, en este caso de Perú, bueno, el Simón, pero también en el lado de Bolivia, con otros sistemas dentro de cada país para poder tener información que ya existe y que se pueda canalizar. Asimismo, también reportar de otras plataformas u otros sistemas. Yo sé que lo han mencionado, pero quizás un poquito más ahí de cuáles han sido los desafíos en eso y cómo lo están previendo resolver. Maruja, yo quisiera que me expliques qué entiendes por interoperabilidad. Ah, ok. Es el cómo los sistemas se puede hacer uso de información que ya tengan otros sistemas en paralelo o que ya existan. Por ejemplo, ¿no? Nosotros en Perú tenemos todo el tema del INEI, de población, de nivel de educación, salud, etcétera, diferentes sistemas. Y también tenemos el sistema de inversiones. Entonces, cómo esta información que ya tiene mucha mayor data y mayor tiempo se puede canalizar y hacer uso para el objetivo que ahora nos convoca, que es el monitorear y reportar el avance de las NDCs, ¿no? Entonces, para no duplicar, sino más bien aprovechar lo que ya hay. Eso es como la interoperabilidad. De acuerdo, Ok. gracias, Maruja. Mauricio, no sé si tienes algún comentario, porque ahí está Edith Rojas levantando la mano. Sí, rapidito respondo. Bueno, sí, todos los países tenemos, Bolivia tiene el SPIE, ¿no? Que es el Sistema de Planificación Integral del Estado, y también tiene el SISIN y el SITIN, ¿no? O sea, tiene una serie de herramientas. Mira, lo que se ha hecho es básicamente una identificación de las métricas, se ha trabajado un poco cómo esta se podría entregar en el sistema de Madre Tierra y Cambio Climático. Y entiendo que la APMT está, que es la Autoridad Plurinacional de Madre Tierra, que es la autoridad máxima en cambio climático, está viendo justamente cómo se integra esto con el SPIE y otros elementos, ¿no? Pero sí ha existido alguna discusión preliminar, inicial, pero yo no estoy tan al tanto porque no soy funcionario de la APMT, así que no te puedo responder mucho por eso. Muy bien. Gracias, Mauricio, por tu respuesta. Edith, ¿tienes alguna pregunta o comentario? Sí, gracias. Primero agradecer por las posiciones que han indicando unos buenos resultados a nivel de otras naciones. Yo soy de Perú. Y la pregunta sería el tiempo en que se estaría culminando el sistema Simón con el fin de que en base de cultura podamos pues ir articulando también nuestras actividades, ya que nosotros tenemos una comisión sectorial, ¿no? Donde tenemos los técnicos. Ujú. Sí, propongo que pudiéramos, si algunas otras personas tuvieran algunas otras preguntas, por favor hacerla de manera que dar tiempo a los presentadores a dar las respuestas. ¿Alguna otra pregunta, sea para Bolivia o sea para Perú, por favor? Creo que no la hay. Al menos no veo a nadie. Entiendo que Luis, tú vas a dar respuesta a esta consulta efectuada por Edith. Sí, Lenquista, gracias. También un poco quería comentar la pregunta de Maruja sobre la interoperabilidad. Sí, acá en el Perú, en lo que es el sistema de monitoreo y evaluación de la adaptación, sí se ha previsto, se ha identificado, ¿no? Se ha identificado que existe esa necesidad, ya que la forma de cómo acá en el Perú se están
bueno, se van a operativizar, o sea, ya se están operativizando la implementación de medidas de adaptación con recursos públicos, es a través de proyectos. Y los proyectos tienen un sistema de inversión donde se registra los avances, ¿no? de la implementación o ejecución de proyectos. Entonces, nosotros acá con el apoyo también del ICD y también el desarrollo que hemos hecho en los prototipos en agua y agricultura donde apoyaron Andes Resilientes también, es que hemos identificado que es necesario identificar, hacer ajustes en el sistema de inversiones que le hemos conversado ya en varias oportunidades con el ente rector de inversiones. Primero, en adaptar unos campos de la ficha de registro de proyectos, ¿no? Segundo, es implementar un lineamiento metodológico para que les ayude a los que formulan proyectos a incorporar las medidas de adaptación y también medidas de mitigación dentro de los proyectos de inversión, para que después cuando ya estén formulados, estos lo puedan registrar en los campos, en las fichas que ya están, digamos, donde ya se tendría adaptadas, con campos adecuados para incorporar sus medidas de adaptación con su respectivo presupuesto. Y es así que nosotros, cuando esto ya esté, el sistema de monitoreo y evaluación de la adaptación podría, digamos, extraer esa información en términos informáticos, se dice pues a través de un protocolo, ¿no? Ese protocolo también ya lo hemos identificado, ¿no? El diseño de flujo, cómo sería ese proceso para jalar esa información. Entonces, estamos nosotros en ese proceso aún, ¿no? Obviamente que en este proceso de interoperabilidad hay que conversar entre actores, ¿no? Y las decisiones a veces no caminan a la misma, digamos, en la misma dinámica, ¿no? Entonces, un poco nosotros esperamos un poco esa predisposición que tiene el ente rector para seguir avanzando, ¿no? Que ya hemos empezado, hemos tocado, lo hemos previsto y tenemos los cambios, los ajustes que se tienen que hacer, ¿no? Eso en lo que es interoperabilidad. Em, el tiempo de implementación que se tiene previsto, todo lo que es el monitoreo de evaluación como sistema en sí, está previsto pues para el próximo año, ¿no? Para el siguiente año, ya que estos años periodo que hemos tenido de desarrollo, hemos llegado a una fase, nos encontramos en una fase prácticamente de desarrollo que debemos empezar este año, ¿no? Para desarrollar, digamos, todo el sistema final que nos estaría demorando, pues, prácticamente un año, principalmente en dos módulos, ¿no? Que son los principales. Yo no creo que nos va a permitir generar los reportes de avance en implementar medidas. Que les mencioné es el módulo de gestión y planificación y el módulo que es en sí de monitoreo de avance, ¿no? De avance donde cada entidad va a poder registrar sus avances de cada medida de adaptación que tiene bajo su responsabilidad a través de sus indicadores, ¿no? Registrando una serie de informaciones como es inversiones, responsable, avances, eficiencia, desempeños, ¿no? Midiendo un poco los indicadores de reducción de riesgo climático que se tiene previsto, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, lo tenemos ahí. Nos mostré una de las láminas que estaba ahí, que a julio o agosto del 2025. Entonces, a partir de en adelante, ese periodo empezaría todo el proceso de implementación, ¿no? Y capacitación, asistencia técnica que tendría que desplegarse por parte, digamos, liderada por nosotros, MINAN, en colaboración con todo lo que es los otros ministerios, las otras entidades y también, obviamente, siempre requerimos nosotros el apoyo de la cooperación. Bueno, eso es lo que quería mencionarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Germán Quispe. Germán. Bueno, gracias, Linquista. Muchas gracias por la oportunidad y saludar a todos también. Y bueno, como Mauricio indicaba, en caso de la pregunta de Mana Maruja, en cuanto a lo que es la interoperabilidad, lo que se está haciendo en Bolivia es que se tiene un sistema de monitoreo que es Mala de Tierra del Cambio Climático, que está constituido por la Ley 300, y en ese sistema se encuentran varios subsistemas, y uno de los sistemas es lo que es la transparencia, justamente lo que es monitoreo, lo que es de NDC.
En ahí tenemos lo que es cuestión agropecuaria, lo que está forestal, también está energía, agua. Entonces, en adaptación tenemos lo que es agropecuaria y la parte de agua. Y justamente la consultoría que se está trabajando lo que es manual orientativo y en esta fase también lo que es con proyectos resilientes, la parte de gobernanza específicamente es para que en este sistema se tenga bien identificado, ¿no? Los actores, es decir, las entidades sectoriales, tanto privados y públicos, quiénes son los que aportan con los datos. Entonces, y eso va a ser a partir de convenios, todo eso. Y también quiero mencionar que Bolivia ha ido avanzando con proyectos resilientes también en cuanto a lo que es este monitoreo, lo que es la adaptación, bastante, ¿no? O sea, este manual que tenemos es muy importante y a partir de ISD tenemos ya casi concluido lo que es documento de primera comunicación de adaptación. Y justamente estamos complementando a partir de saberes ancestrales, lo que es la vulnerabilidad en Bolivia a nivel municipal. Con todo eso se va a construir. Ahora, hay otro subsistema que me estoy olvidando que mencionar, se llama RAPI. RAPI quiere decir Registro de Adquisición de Programas, Proyectos y Iniciativas. Todo esto, normalmente en Bolivia hay un sistema, lo que es Web, ahí registran, reportan todo y de la cual se tiene que hacerse un filtro, qué programas o proyectos en diferentes ámbitos, lo que puede ser tecnología, puede ser capacidades o es de producción, en todos los niveles, si es empresarial, qué proyectos son de adaptación y qué proyectos son de mitigación, entonces, de la cual se tiene que hacer el filtro para que tengamos el monitoreo verdadero. Y bueno, hasta ahorita se ha ido avanzando bastante, pero aún nos falta también, tenemos, a partir del Ministerio de Planificación misma, se ha ido desarrollando unos talleres de poder socializar los avances en cuanto a lo que es MRBB, y otro que es de monitoreo de evaluación de aprendizaje de todo lo que es en Bolivia en cuanto a adaptación. No quiero extenderme más por el tiempo, pero así se está avanzando y por lo tanto es lo que puedo mencionar. Muchas gracias, Lenquisa, y a todos. Muchas gracias. Y muchas gracias, colegas. Solamente ya para cerrar esta sesión, creo que todos coincidirán en que ha sido bastante rica esta sesión. Vemos que si bien es cierto, los países enfrentamos realidades distintas, operamos bajo condiciones diversas, pero compartimos desafíos comunes, ¿no? Y eso lo hemos también podido comprobar en las presentaciones que hemos tenido de los casos fuera de la región, ¿no? Y la gran posibilidad que tenemos de aprender en común a partir del conocimiento que tengamos de las otras experiencias, ¿no? De otro lado también la posibilidad que se ha dado a través de este webinar de tener acceso a información sobre marcos de otros países, herramientas que ya han avanzado y que estamos en posibilidades de tener acceso a ello y a conocer en mayor detalle los aprendizajes. Ese es diríamos, otro resultado que podemos señalar de este webinar. Vamos a coordinar también con los colegas del IICD cómo generar puentes también con los colegas de los países fuera de la región, de manera que los funcionarios de las entidades contrapartes con las que trabajamos en Perú, Bolivia y Ecuador puedan tener también un contacto directo de consulta e intercambio. Vemos también dentro de los elementos que se han tocado acá, aparece un elemento común, ¿no? Como en el monitoreo y evaluación de la adaptación es necesario también generar articulación con los sistemas estadísticos nacionales para no duplicar procesos, avanzar sobre lo que existe, ganar eficiencia y eficacia en esta gran tarea, ¿no? Como estos indicadores de las medidas NDC pueden también ser integrados y atendidos a través de estos sistemas estadísticos nacionales, ¿no? La necesidad también de conciliar visiones, la visión de corto plazo, diríamos corto plazo, que es la que tenemos para medir el avance en las medidas de adaptación y mitigación comprometidas hasta el 2030, pero cómo también conciliar con una visión de mediano y largo plazo que requerimos para la adaptación, ¿no? Lo han tocado varios de los casos también, la necesidad de integrar los planes nacionales de adaptación con estos sistemas de monitoreo y evaluación y aprendizaje
y de reporte, ¿no? La necesidad de solidificar, articular todos estos elementos. Un tema también importante que se ha destacado es la necesidad de hacer no solamente monitoreo respecto a los esfuerzos que los gobiernos realizan para impulsar la mitigación, la adaptación, sino también capturar los avances, los aportes que se realizan dentro de nuestras sociedades, producto de la acción de actores privados, actores de desarrollo, actores de sociedad civil, ¿no? Son otros elementos importantes que también han salido de esta presentación y este compartir de información. Nosotros como proyecto Andes Resilientes estamos culminando, como ustedes ya saben, prontamente la primera fase, y realmente nos agrada mucho que varios de estos avances que se han hecho en los 3 países donde hemos venido operando en el tema del monitoreo y evaluación de la adaptación, el proyecto haya podido tener un nivel de contribución, ¿no? Y que el nivel en que se encuentran los países en estos momentos también es significativamente distinto de cuando empezamos a apoyar, a operar en el proyecto. No queremos decir que los avances obedecen a nuestras intervenciones, pero sí que el proyecto ha tenido una contribución porque ustedes nos lo han permitido, ¿no? Entonces, queda el compromiso. Primero vamos a enviar una pequeña encuesta para recibir comentarios y opiniones respecto a esta sesión, ver si todavía cabe la posibilidad de generar una mesa redonda para enfocarnos ya en los procesos de cada país, para bajar la escala de todo diríamos, esta discusión, también este conocimiento, esta información a la que hemos accedido de otros países, cómo esto también puede ser útil y aterrizar a nuestras condiciones, ¿no? Vamos a ver si hay interés para hacer esa mesa redonda que no pudimos hacer el día de hoy, si un compromiso de armar una memoria con los contenidos claves o significativos que se han vertido a lo largo de estas 2 horas y compartirlos, porque pensamos que va a ser bastante útil. Y finalizamos solamente recordando que tenemos un webinar, una capacitación virtual con los colegas del IISD en torno a los reportes bienales de transparencia, ¿no? Sabemos que a finales de año nuestros países tienen que enviar esos reportes a la Convención Marco de Naciones Unidas, y estos reportes tienen que transmitir los progresos de nuestros países, tanto en la mitigación como en la adaptación, ¿no? Y progresos en general que nuestros países están teniendo en la gestión de estos temas. Este webinar, como ahí lo estamos viendo en pantalla, se va a realizar el 14 de mayo de 9 a 10 de la mañana, hora de Lima y de Quito, equivalente a 10 a 11 de la mañana, hora de La Paz. Así que los animamos a que por favor se registren. Vamos a enviar las invitaciones para registrar participación. Creemos que también va a ser muy útil, sobre todo en el contexto actual de los países, ¿no? En que tienen que encarar justamente la elaboración de estos reportes. Entonces, sin más, agradecerles muchos por su escucha y por su participación. Nos estaremos viendo el próximo 14 de mayo. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias. Gracias, buen día a todos. Gracias. Buen día. Gracias. Y gracias a todos.